Busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Mateo 19, versículos 3 al 6. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más uno, sino dos, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias, amado Señor, te exaltamos en esta mañana por tu palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes para edificación de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, la iluminación con tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu mensaje, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hemos estado desarrollando ya desde hace algunos meses la serie de la familia, donde hemos estado hablando los últimos domingos acerca de algunos ingredientes que debe tener el matrimonio para que sea saludable. Hemos estudiado que es indispensable en un matrimonio haya comunicación, diálogo y también una buena sexualidad. Pero también hemos estado hablando de algunas cosas que son muy nocivas dentro del matrimonio y en general para la sociedad. Y estoy hablando de la fornicación y del adulterio. Eso estuvimos hablando hace 15 días atrás. La semana pasada, pues por ser el Día de la Mujer, hicimos un pequeño paréntesis. Hoy continuamos con otra de las cosas que están mirándose actualmente, sobre todo en estos últimos 30 años hacia acá, y estoy refiriéndome al divorcio. Y hoy quiero hablarles lo que la Biblia habla acerca del divorcio y en qué casos Dios permite el divorcio. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que no es la voluntad de Dios el divorcio. El divorcio es algo que aborrece Dios, que odia a Dios, porque cuando hablamos de un matrimonio estamos hablando de la unión entre un hombre y una mujer que se complementan el uno al otro, llegando a ser una sola carne. Y cuando eso se quiere romper, va a causar mucho dolor y sufrimiento. Por eso Dios aborrece en gran manera el divorcio. Desde el Antiguo Testamento podemos mirar cómo Dios advierte acerca de esto, y en el Nuevo Testamento miramos aquí en el Evangelio según Mateo cómo Jesús trata este tema. Y si Jesús lo trató, es importante que nosotros como iglesia sepamos cuál es la visión bíblica acerca de este tema, cómo Dios mira el divorcio y en qué casos es que el divorcio se puede dar. Ese es un tema muy importante, porque actualmente aún dentro del pueblo cristiano se ha tomado con ligereza lo que es el matrimonio, y miramos parejas que se unen en matrimonio
y al tiempo ya se están separando. Estoy hablando dentro de las iglesias cristianas. Y eso no debe ser así entre nosotros. Leyendo yo algunas estadísticas aquí en Colombia, me encontré la siguiente información, que desde el año 2014, aquí en Colombia, aumentaron los divorcios en un 40%. 40% aumentaron los divorcios. En una ciudad como Bogotá, que es la capital de Colombia, la tasa de divorcio es del 50%, es decir, de cada 2 matrimonios que se efectúan en Bogotá, hay uno que se divorcia. Estamos hablando de una tasa bastante alta. En Estados Unidos la tasa de divorcio es del 50%. Imagínense. Y entre cristianos de un 35%. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que pasa en el pueblo cristiano y lo que pasa en el mundo. Es muy lamentable. Y muchas cosas se dan dentro de la familia y el matrimonio por desconocimiento de las Escrituras, porque no conocemos muchos de estos temas. Y lo que nosotros queremos es, a través de toda esta serie que ya estamos finalizando, es que usted pueda tener una información de parte de Dios, para que usted pueda tomarla y vivirla, porque todas estas enseñanzas es para que nosotros las practiquemos, no para que simplemente quede como un conocimiento aquí intelectual, una información, sino que vivamos y podamos construir familias saludables, familias que glorifiquen a Dios. Por eso hemos estado tocando muchos temas referentes a esto, porque si una iglesia quiere crecer saludablemente, necesita familias saludables, familias fuertes, cimentadas en la palabra del Señor. Por eso esta serie que pues ya estamos finalizando, gracias a Dios, ha sido, yo sé que de mucha bendición para mí, y yo sé que también para todos ustedes. Entonces, mirando estas estadísticas, debemos nosotros darnos cuenta que esto es un tema que no hay que ignorar, que hay que conocer, que hay que saber y entender a la luz de las Escrituras. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Aquí nosotros en este pasaje de Mateo 19, versículo 3 en adelante, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole al Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando nosotros lo miramos a él en los evangelios, lo miramos a él que iba caminando de aldea en aldea, pero estaban ahí los fariseos tratando de ver en qué se equivocaba o acechándolo para acusarle. Le tenían la guerra a Jesús. Y dice aquí en el versículo que vienen estos fariseos con una mala intención en su corazón. Por eso dice aquí, tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer, es decir, divorciarse de su mujer, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo encontramos nosotros en Génesis 2:24, y el Señor Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento de Génesis, y está hablando de qué, del matrimonio. Amados hermanos, el matrimonio es una institución que no lo estableció la sociedad, lo estableció Dios mismo desde el jardín del Edén.
Dios instituye esta sociedad entre un hombre y una mujer para que vivan unidos en matrimonio toda la vida. Es decir, que el matrimonio es algo de toda la vida. No es como actualmente en la sociedad miramos que voy a casarme y si no se dan las cosas, chao, nos divorciamos y te conocí. No, no es así. A la luz de las Escrituras, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de que yo me comprometo con mi mujer a serle fiel, amarla, respetarla toda la vida. Toda la vida. Lo mismo en el caso de las mujeres, unirse a ese hombre para amarlo, respetarlo, serle fiel toda la vida. Esto es de toda la vida. El matrimonio es algo desechable. Dios lo instituyó, no es la sociedad. Por tanto, la sociedad no tiene la autoridad de decir que el divorcio puede ser así y que puede darse por cualquier causa, de ninguna manera. Esto es algo que Dios lo instituyó y es algo para toda la vida. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar un nuevo hogar. La palabra hogar viene de la palabra hoguera. O sea, un hombre y una mujer se unen para encender una hoguera y vivir juntos y formar una familia en esa hoguera. Un hogar. Familia es otra cosa. Familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, sobrinos, pero cuando hablamos de hogar estoy hablando de mi esposa y de mis hijos. Y es una institución sagrada, como lo hemos venido estudiando durante toda esta serie, que no se puede diluir porque sí, como algunos creen. Tan tremendo es esta idea que hoy en día divorciarse es tan fácil, facilísimo. En cuestión de un día puedes tú divorciarte. Actualmente en Colombia y en muchas partes del mundo. Pero no debe ser así, hermanos, dentro del pueblo de Dios, porque, repito, el matrimonio es algo sagrado que no se puede diluir así porque sí. ¿Sí? Algunos dirán, entonces yo no me caso porque eso es complicado. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que me metan gato por liebre? Y muchos tienen ese temor, ¿no?, de comprometerse. No. Si tú fuiste llamado para casarte, el Señor va a permitir que te cases con una mujer. No para ser feliz, porque uno no se casa para ser feliz. Porque el único que puede hacer feliz a una persona, ¿quién es? Cristo, ¿cierto? Yo me caso ya siendo feliz para hacer feliz a la otra persona. Porque si uno se casa amargado con la idea de ser feliz en el matrimonio, voy a seguir amargado en el matrimonio y voy a seguir amargando a las personas que están a mi alrededor. No. Entonces, yo no me caso para ser feliz, pero sí me caso siendo feliz porque tengo una relación con Dios para ser feliz a esa otra persona, que es diferente, ¿cierto? Para formar un hogar, una hoguera, una familia. Qué bonito, ¿cierto? Es el diseño de Dios tan precioso que ha sido tan desdibujado, tan maltratado, tan socavado. Es tremendo. Entonces aquí el Señor Jesús dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Si lo miran ahí en el versículo 6, en la última parte, lo que Dios juntó
no lo separe el hombre. Ahí está diciendo el Señor que el matrimonio es de Dios. Ahí no está queriendo decir, como algunos interpretan, que Dios unió a Pedro con Carmelita y que entonces ahí salió el matrimonio. Porque algunos llegan con esta disculpa: pastor, es que yo la conocí en una discoteca y yo me casé equivocadamente allí, esa no la puso Dios, la puso el enemigo. No tomen esa excusa. Usted es responsable de sus decisiones y tendrá que responder por sus decisiones. Aquí lo que quiere decir es que lo que Dios juntó quiere decir que el matrimonio es del Señor. Es una institución sagrada que Dios creó y estableció. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es decir, lo que Dios ha establecido, este es matrimonio, es una institución sagrada, que no venga el hombre a pisotear esta institución y a producir una ruptura, porque si no. Entonces, en primera instancia, lo que el Señor dice es que, en otras palabras, Él no aprueba el divorcio. En ningún caso. Él no aprueba el divorcio. En Malaquías 2:16 miramos nosotros, ya en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2:16, un pasaje muy conocido, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, es decir, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Los que conocen este libro de Malaquías saben que estas palabras son dirigidas de parte de Dios a los sacerdotes que estaban siendo desleales con sus mujeres y que se divorciaban por cualquier cosa. Entonces, aquí el Señor le dice a los sacerdotes, a la clase sacerdotal de Israel, que Él aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. El divorcio no es una opción para nosotros los cristianos. En nuestra generación miramos que el divorcio es express, eso, como les decía, eso se da en cuestión de un día o de días. Es tremendo, pero no debe ser así entre nosotros, hermanos. El matrimonio no se puede diluir porque sí. Ya les explico por qué. Aquí en el versículo 13 y 14 dice las escrituras: y está, otra vez haréis, en el versículo 2 de Malaquías, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, Dios le está diciendo a los sacerdotes que presentaban las ofrendas del pueblo a Dios para perdón de sus pecados, que Dios no los aceptaría esas ofrendas. Ellos creían poder venir delante de Dios, ofrecer ofrendas y sacrificios, alzar sus manos delante del Señor, cuando ellos estaban siendo desleales. Por eso es que, hermanos, nosotros no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, con nuestras manos sucias. Por eso el Señor lo que quiere es que nos limpiemos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, porque Dios no va a aceptar una alabanza y una adoración de un corazón que no le obedece, de un corazón corrompido, de un corazón que está en pecado. Estos sacerdotes querían seguir ofreciendo sacrificios como si nada estuviera pasando. O sea, yo no podemos venir aquí delante del Señor a alabarle, a bendecirle, y usted o yo en pecado y como si nada estuviera pasando. No, sí está pasando,
No nos hagamos los locos, corrijamos lo que tengamos que corregir. Versículo 14, más diréis, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Estaban siendo infieles a sus mujeres, estos sacerdotes y el pueblo en general, porque se había pecado en la clase sacerdotal. Imagínense el pueblo, qué terrible. El pueblo había caído en una religiosidad, iban al templo, ofrecían sacrificios los sacerdotes, y era como si nada estuviera pasando, y ellos estaban siendo desleales con la mujer de su juventud. A los hermanos, Dios odia el divorcio, porque el divorcio trae lágrimas, llanto y tristeza al hombre. Hay personas que creen que pueden divorciarse por cualquier causa, porque me aburrí, ya me cansé. No se puede. Y ya vamos a mirar las dos causales. ¿Cuándo es que se puede una persona cristiana divorciar? ¿En qué casos? Pero no me quiero adelantar. Lo único es que nosotros como cristianos, si tenemos una esposa o un esposo y hay problemas en el hogar, en el matrimonio, hay que primero que todo orar, dar la batalla y no tirar la toalla y mejor me separo, porque Dios no aprueba eso. Dios está en contra de la lealtad en el matrimonio. Dice ahí el versículo 14, cuando hay adulterio o fornicación en el matrimonio, Dios está a favor de la víctima y en contra de aquel que cometió el agravio, y Dios le juzgará tarde o temprano. El matrimonio es un pacto hasta que la muerte los separe. Lo que unió Dios no lo separe el hombre. Y quiero decirles a ustedes que la única manera legítima, sin pecado, escuchen bien, para que un matrimonio sea disuelto es la muerte. Cuando usted tiene una esposa y la esposa se murió, usted queda en libertad, sin pecado, para unirse en matrimonio con otra mujer, en el caso de los hombres. La muerte, la única manera legítima sin pecado para que un matrimonio sea disuelto. La Biblia dice en 1 Corintios 7:39 que la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Entonces esa es la única manera legítima sin pecado poderse uno casar nuevamente, ¿sí? Ahora nosotros vamos a hablar de 12 secciones que se encuentran en la Biblia que incluyen ciertos agravantes y donde hay pecado. Hay 12 secciones en la Biblia, y para eso vamos a Mateo capítulo 5 versículos 31 y 32. Mateo capítulo 5 versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso estaba en la ley, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 24 versículo 1. Pero yo os digo, aquí hablando el Señor Jesús, que el que repudia a su mujer, o el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación. Esa frase deben subrayarla ahí: a no ser por causa de fornicación. Aquí miramos la primera causa de divorcio dentro de una iglesia, dentro del cristianismo. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El divorcio, en otras palabras, por cualquier causa es pecado.
Cuando un hombre o una mujer deciden divorciarse porque ya nos aburrimos y ya, chao, chao, eso es pecado. Y cuando esa persona se une con otra, están adulterando. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. A no ser, ahí viene la excepción, que haya fornicación. Ya ese es un agravante, porque es algo que estamos hablando de pecado, que atenta contra la dignidad del matrimonio y contra la dignidad de la persona afectada. Por eso dice, a no ser por causa de fornicación. Vayamos a Mateo 19 para complementar lo que les estoy diciendo, del 7 al 9. Mateo 19, ahí mismo, versículos 7 al 9. Miren lo que dice el Señor. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, en el Antiguo Testamento Dios permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre. O sea, nunca fue la voluntad de Dios que un hombre le diera carta de divorcio a su mujer, sino que Dios lo permitió, voluntad permisiva, pero no era la voluntad decretiva. No es la voluntad de Dios de que haya divorcio. Dios lo permitió porque este pueblo era duro, y como Dios conoce la pecaminosidad humana, y eso es algo muy complicado. Y cuando uno mira una pareja, un matrimonio en donde están el uno y el otro peleando como el perro y el gato, hiriéndose el uno al otro, entonces Dios, al conocer la condición del hombre, su dureza, entonces Él permitió por un tiempo, durante la ley, porque eso estaba en la ley, de que sucediera, pero no era, repito, la voluntad de Dios. Ahora lo miramos en el Nuevo Testamento, cómo Dios confirma esto. Dios lo permitió por la dureza de sus corazones. Y yo os digo, ahora mire lo que dice el Señor Jesús, que cualquiera que repudie a su mujer, es decir, que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, otra vez lo mismo, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Nuevamente el Señor habla de lo mismo. Aquí los judíos le replicaban al Señor con una pregunta, y Dios, el Señor Jesús, les contesta por la dureza de sus corazones. Esta generación de judíos era una generación muy similar a la que actualmente estamos viviendo. Los judíos se divorciaban por cualquier cosa, y habían dos escuelas en los tiempos de Jesucristo. La escuela de Gilel, que fue un maestro que enseñaba que cualquier cosa indecente que cometía la mujer, el hombre podía darle carta de divorcio. Cualquier cosa, si la mujer cocinaba mal, por ejemplo, en esa época, si la mujer decía algo que el hombre no le gustaba, ya le estaban dando carta de divorcio. Pero había otra corriente, la de Chamay, que era otro rabino, que era más conservador, y decía no, el hombre no puede darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. Y tomó el pasaje de Deuteronomio 24, versículo 1, en donde dice, vayamos rápidamente, Deuteronomio 24, versículo 1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
que hallare cualquier cosa indecente. Entonces estaba eso como en incógnita, bueno, qué cosa indecente. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y habla el Señor acerca de esto y habla, a no ser por causa de fornicación, ahora entendemos que eso indecente que habla Deuteronomio 24 se refiere a la fornicación. Esta palabra fornicación es la palabra porneia, que significa todo acto sexual ilícito. Cuando miramos la palabra fornicación y adulterio juntas, la fornicación se refiere a las relaciones sexuales antes del matrimonio y adulterio a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es cuando están juntas en un contexto, cuando Dios quiere diferenciar entre la fornicación y el adulterio. Pero en este contexto en donde el Señor Jesús está hablando de fornicación, esta palabra porneia significa todo acto sexual ilícito, todo lo que no sea natural o lícito que Dios haya establecido. Entonces, esta sección se refiere precisamente a lo que habla Levíticos 18. Si nosotros nos vamos a Levíticos 18, vayamos a Levíticos 18, vamos a mirar nosotros todo lo que Dios prohíbe. Levíticos 18 se nos muestra todo lo que es fornicación o porneia, que puede atentar contra el matrimonio. Dice Levíticos 18, versículo 20, dice lo siguiente: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Está hablando de adulterio. El adulterio es una de las manifestaciones de fornicación, adentro de la fornicación. Levíticos 18, 22. Mire lo que dice 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Está hablando de homosexualismo. Eso también es porneia, es fornicación. Levíticos 18, 23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto se llama bestialismo. Todas estas formas ilícitas dentro de la sexualidad se llama fornicación. Entonces, cuando un hombre y una mujer están en el matrimonio y hay adulterio, por ejemplo, o hay cualquiera de estos casos que yo le comento, tiene esa mujer o ese hombre la libertad de poder darle carta de divorcio a su mujer o a su marido. O sea, el hombre o la mujer, la parte afectada, me hago entender, Dios respalda y apoya a la víctima, al que fue víctima de adulterio. Yo he conocido varios casos en muchas ciudades donde he estado, en donde ha habido este tipo de situaciones de adulterio, y eso causa un dolor terrible, un engaño. Yo recuerdo en la primera hora que yo tuve por allá en la ciudad de Yopal, hubo un caso que, pues, duro, porque era una pareja muy bonita, ellos se casaron, no tenían ni el año de casarse cuando ella descubre que él la engañaba. Y esa mujer destrozada, llorando. Y pues él asistía también a la iglesia. Yo hablé con él, pero no quiso arrepentirse. No quiso, arrepentirse, se encaprichó con esta otra mujer y le dio carta de divorcio a su esposa. No fue ella él, que pues ahí quién era la afectada. Ella era la afectada, era la víctima del engaño.
Pero él ni se arrepintió y él fue el que quiso separarse. Yo le decía a ella, ten paz, tal vez el Señor ha permitido todo esto porque te quiere librar de ese hombre. Y se dio el divorcio por causa de fornicación, es decir, de adulterio, que es un tipo de fornicación. ¿Me hago entender? Y esto quiero aclararlo porque pues hay ciertos hermanos nuestros que este pasaje que habla de fornicación, a no ser por causa de fornicación, ellos interpretan que solamente son actos sexuales antes del matrimonio. Y dicen, no hay ningún causal de divorcio una vez que una persona se casa. Solamente en fornicación, cuando de pronto el muchacho descubre que antes de casarse o ya casándose se da cuenta de que la mujer lo engañaba o el hombre lo engañaba. Entonces algunos creen eso, pero no es así. Lo que realmente está hablando esta palabra por ella, está hablando de toda esa gama de actos sexuales ilícitos. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, ya la persona afectada está en la libertad de darle carta de divorcio. Mas no es que sea una regla de que tiene que darle carta de divorcio, no. Si la otra persona se arrepiente y quiere volver y la persona afectada quiere y lo perdona, se puede dar una restauración ahí, con ayuda del Señor. ¿Sí? Pero si la otra parte no se arrepiente, la que hizo el mal, y quiere seguir engañándola a ella o engañándolo a él, porque yo también tuve otro caso en otra ciudad que el hombre descubre a la mujer que lo engaña con un viejo amigo de estudios, pero él no quería perder su hogar, no quería perder a su esposa, a sus hijos. Era un hogar aparentemente muy bonito, pero esta mujer pues lo engaña a él. Y él me decía, ¿qué hago, pastor? Yo quiero seguir con ella, pero yo le dije, no le deje. O sea, ¿ella está arrepentida? Sí, parece que está arrepentida. Tómate tu tiempo, le dije, porque si le das todo fácil, puede que lo vuelva a hacer. Y él estaba dispuesto y bueno, de hecho ella reconoce su error, se arrepiente y mire que se dio la restauración. Es un caso bonito, se dio la restauración y hoy en día es un hogar feliz. Pero hay casos en que no, hay casos en que la otra parte no quiere nada y se va abandonando a su esposa o a su esposo, en el caso de las mujeres, y causando un daño, mire, tan tremendo, no solamente al matrimonio, sino a los hijos. Son los más afectados. Los hijos. Los errores que nosotros cometemos como padres, como esposos, repercuten en nuestros hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo con este tipo de pecados, porque estos pecados destruyen la familia, destruyen el matrimonio y trae mucha ruina. Y ahí uno mira el juicio de Dios, porque mire, la mano de Dios para juzgar este tipo de pecado se hace sentir fuerte, porque es el adulterio. Eso, ¿sí? Eso se hace sentir el Señor con todo eso. Entonces, quiero decirles a ustedes que la fornicación es una excepción, pero no una norma. Es una excepción. Tú te puedes divorciar cuando hay. La Biblia te da permiso, pero no es una norma. Si la otra persona se arrepiente y tú le quieres perdonar para que haya una restauración, se puede dar, formidable. Si no, pues, o si la otra persona quiere seguir en su misma situación, tú no tienes por qué aceptar eso. Una mujer no tiene por qué aceptar eso de su esposo. Allá en la costa hay lugares en donde pues el hombre es un Don Juan, tiene 2, 3 mujeres y hasta las mujeres son amigas entre ellas. Comparten el marido.
Y una mujer no puede aceptar eso, ni tampoco un hombre, y permitir ese tipo de cosas, no, porque eso atenta, repito, contra la dignidad del matrimonio de uno como persona. No se puede aceptar ese tipo de cosas. Entonces, esto es muy serio y debemos tomarlo muy en cuenta. En Mateo 19, versículo 8, dice, vayamos otra vez a Mateo 19, versículo 8. Dice aquí el Señor Jesús, Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Desde antes de la caída del hombre, no fue así al principio. Eso de separarse, de divorciarse, nunca fue eso el pensamiento de Dios. El matrimonio es para siempre. Ahora vamos a ver otra excepción que también encontramos en la Biblia para el divorcio, en donde hay pecado también. Pero antes de entrar a la segunda excepción, pueden haber ciertas circunstancias, ciertas cosas, por ejemplo, cuando un hombre es muy violento con su esposa, borrachín, está en las drogas, cuando un hombre maltrata física, psicológicamente a su mujer, o viceversa, porque yo he conocido también casos en donde es la mujer que son unas tigresas. Yo he mirado hombres también, maltrato, no solamente el maltrato en la mujer, también hay en los hombres, aunque ustedes no lo crean, en menor grado, pero sí los hay. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Si mi esposo, no estoy hablando de fornicación, porque si ya estamos hablando de fornicación, usted no puede aceptar eso y tiene que confrontar eso, y usted está en la libertad de darle carta de divorcio. O si la otra persona se arrepiente, puede haber una restauración allí si usted lo perdona a esa persona y quiere seguir con esa persona. Pero aquí estamos hablando de maltrato físico, psicológico, sexual, en todas las índoles. Cuando el hombre es muy violento, maltrata a los hijos y maltrata a la mujer, ¿qué se hace en esos casos? 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 al 11. Porque mire, para todo hay. La Biblia, gracias al Señor, nos ofrece respuesta a todas estas preguntas. 1 Corintios 7, del 10 al 11. Dice Pablo, aquí hablando en este capítulo acerca del matrimonio, acerca de muchos casos que se presentan dentro de la institución del matrimonio. Dice aquí 1 Corintios 7, 10 al 11: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso es lo que hay que buscar siempre, ¿no? La restauración dentro de un matrimonio, pero nunca pensar en divorcio. Esa es la voluntad de Dios, que no se separe la mujer de su marido. Y si se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, hermanos, cuando hay este tipo de casos de maltrato psicológico, sexual, de violencia, etcétera, etcétera, lo que aquí Pablo recomienda es que sepárese y no se vuelva a casar. Estamos hablando de separación, no de divorcio. Divorcio es una cosa. Divorcio es cuando tú vas allá a la notaría, disuelves tu matrimonio, firmas ahí un papel, divorciaste, te divorciaste. Pero cuando hablamos de separación, estamos hablando de cuerpo. La mujer, si tiene un hombre violento, un hombre que abusa, un hombre que la maltrata a ella, a sus hijos,
ella puede salir y dejarlo y separarse de su esposo y no volverse a casar, o sino que se reconcilie con él. La Biblia no permite que por causa de violencia o de maltrato de que se divorcie, que se separe, no más. A ver si el hombre o la mujer, en el caso de los hombres, pueda que se arrepienta y se busque la restauración. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Nunca nosotros los pastores aconsejamos a una pareja: no, divórciense por estas causas, no se comprendieron, divórciense. No. Si hay mucha pelea, mucha situación horrible donde una de las dos partes está agrediendo a la otra, separarse por un tiempo, a ver si el hombre se arrepiente o la mujer se arrepiente, el que agrede a la otra persona, y a ver si se puede restaurar. Ya si el hombre o la mujer se consiguen otro, el pecado sobre ellos, ya no sobre usted, es abandono de hogar, y esta es la segunda causal de divorcio. La segunda causal de divorcio es el abandono de hogar. Mira lo que dice 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí hay un caso muy particular. Estamos hablando de cristianos. Si un hombre o una mujer tiene un cónyuge incrédulo, y el incrédulo está que se quiere divorciar: yo me quiero divorciar porque yo no te quiero más, yo quiero dejarte, no quiero verte más. El incrédulo, no usted. Entonces, ¿qué dice Pablo? Déjelo ir o déjala ir. Divórciate. El pecado es sobre él, porque él es el que, o ella es la que incita, abandona el hogar. Este caso se daba mucho en los tiempos de Pablo, porque pues cuando una persona se volvía cristiana, el cónyuge ya no quería estar con esa persona. La misma familia lo repudiaba, lo desheredaban. A los judíos los desheredaban. Por eso es que en el libro de los Hechos los cristianos vivían en comunidad. ¿Por qué? Porque ellos salían de sus casas echados, y ellos tenían que buscarse entre ellos y apoyarse entre ellos y hacer un campamento aparte, y ellos vivían juntos aparte, porque los repudiaban, los sacaban de la sinagoga, de la familia, los desheredaban. Entonces este caso se daba mucho. Entonces, si la mujer se convertía al cristianismo y el hombre era un impío y la dejaba: yo no quiero andar más contigo porque tú eres cristiano, o por cualquier otra cosa. Entonces dice Pablo aquí que no estamos nosotros sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Déjelo que se vaya, o déjala que se vaya. Ya no es tu culpa. El pecado no va a caer sobre ti, sino sobre esa persona, que es la que te abandona. Ten paz. Si ese hombre te abandona, ten paz. Tal vez te está librando de un mal hombre el Señor en su misericordia. No retengan a nadie. Siempre digo: si el que se quiere ir, que se vaya. Oye, usted ahí reteniendo al hombre, por favor, no te va. Peor. O el caso contrario, una mujer que se arrodilla y llora, peor. El que se quiere ir, que se vaya. ¿Sí? Ábrale usted la jaula al gavilán pollero, que huele. Pero hay casos en donde vienen después arrepentidos. Yo conocí también un caso así. Al año vuelve el don Juan, y ya quería que
la esposa lo aceptara, que la esposa ya le perdonara y que le confiara en él. Y yo le dije a este hombre, no, tú no puedes pedir eso. Si tú la engañaste, ella está lastimada y va a tomar mucho tiempo para que ella te acepte y pueda confiar en ti. Porque es que cuando hay adulterio, hay engaño, este tipo de pecados quedan heridas, quedan cosas muy fuertes en el alma, en el corazón. La confianza se puede perder, se puede perder. Entonces toma tiempo. Y este hombre no tuvo paciencia porque la mujer no lo quería aceptar de buenas a primeras y terminó yéndose de esa iglesia. Muy triste, ¿no? Para seguir en su pecado. Un caso desafortunado. Y seguir con otras mujeres. Miren, todas esas cosas se dan aún dentro de la iglesia. ¿Qué pasa en los casos cuando personas en la iglesia ya llevan 2, 3 matrimonios encima, hijos de diferentes matrimonios? Porque pues se miran esos casos. Mire, todo lo que tú hiciste antes de Cristo queda atrás, borrón y cuenta nueva. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor, ya en Cristo, ahí es donde hay el problema. Cuando uno está en Cristo y comete este tipo de pecados, de quererse divorciar por cualquier causa, o de cuando hay adulterio o fornicación dentro del matrimonio, ahí es donde viene el problema y donde tienen los pastores que disciplinar a esas personas y direccionarlas para que sean restauradas. Yo he conocido casos, yo conocí a una pastora que tenía el segundo matrimonio, o sea, el primer matrimonio fue cuando ella no conocía del Señor, no conocía del Señor. Conoce del Señor, es restaurada y conoce a otra persona con la cual formaliza un nuevo hogar, pero ella no era la culpable de la separación. No era porque ella cometió adulterio o porque abandonó a su esposo. Ella fue la víctima. Y cuando es así, cuando uno es la víctima, uno puede volverse a casar. Pero cuando uno no es la víctima y es el que hizo la suya, porque así pasó una vez de un hombre que la había hecho con su esposa y se separaron, se divorciaron, y luego en la iglesia ya le estaba echando el ojo a una hermanita. Sores, me gusta fulano de tal, fulana de tal. No había pasado ni el año del sinvergüenza, ya echándole el ojo. Yo le dije a esa persona, tú no eres, con lo que pasó, no es para que te cases, ni para que estés buscando a otra persona para casarte. Porque hay personas así que creen que eso, pues, se divorcian y pueden formar otra familia así nomás. Eso no es así. Por eso es que Jesús dice que si se divorcian por cualquier causa, no sea por fornicación, y se casan con otro, está cometiendo adulterio. Si tú te divorciaste sin que haya habido fornicación o abandono de hogar, tú estás, al unirte con otra persona y casarte con otra persona, eso Dios no lo respalda, está cometiendo adulterio con otra persona. ¿Sí me entienden? ¿Sí me he hecho entender? Son muchos los casos, es que son tantos los casos que uno mira. Yo conocí también un caso tremendo que fue un pastor que la mujer descubrió que su marido le era infiel, pero no con otra mujer, con otro hombre. Homosexualismo terrible. Y hubo
otro caso que son casos muy tremendos, o sea que uno dice, wow, esto existe, pero existe. Casos en donde la mujer se da cuenta que su esposo está abusando de uno de sus hijos. Ese es otro caso grave de fornicación. Eso se llama fornicación, eso está entre todos los casos que hay de fornicación. El incesto. Y son cosas muy terribles que existen en la sociedad, que hay que saberlo y conocerlo. Yo sé que ustedes no son ignorantes de eso. Ya cuando hay ese tipo de casos, pues aún nosotros propiciamos que haya un divorcio, porque son cosas muy graves, ya están, por ejemplo, ya comprometiendo a los hijos. La integridad no solamente del matrimonio, de la esposa, sino también de los hijos. Hermanos, esto es algo que debemos saber y entender y conocer. Si usted está casado, cuide su matrimonio y luche por él. Nunca piense en divorcio, a no ser por causa de fornicación, una causa, o a no ser que haya abandono de hogar y el don Juan o la don Juana se vayan con otro, ¿sí? Y que pase un tiempo y usted ya puede rehacer su vida, tiene todo su derecho. Pero nunca piense en divorcio, dé la batalla en su relación. Si está con un hombre incrédulo, ore por él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice Pedro? Que con tu testimonio, gánatelo. Con tu testimonio como mujer cristiana, gánate a tu esposo. Pero no piensen en divorcio. Y si hay ya violencia y cosas extremas, entonces sepárense en cuerpo, pero no se divorcien hasta ver qué pasa con el tiempo, si el hombre se arrepiente, si el Señor ahí hace un proceso de restauración. Pero siempre les digo a cada uno de ustedes, den la pelea por su matrimonio, porque no es la voluntad de Dios el divorcio. Eso causa mucho daño, mucha lágrima. Imagínense, mire lo que pasa con el matrimonio. Un hombre y una mujer se unen así, espiritualmente, son una sola carne. Dios ya no los mira como dos, sino como uno. Usted sabe lo que es separar, esa separación. Siempre cuando hay una separación, una de las dos partes sale más lastimada. Y también incluye los hijos. Siempre que hay una ruptura, trate de unir. Le voy a poner este ejemplo. Estas 3 hojas, las pega usted con cordón y trate de separarlas luego para que queden 3 hojas. ¿Qué va a pasar? Que las hojas se van a romper. Eso pasa cuando hay divorcio. Se rompe el corazón de la otra persona, se rompe una relación que Dios mismo ha instituido, que Dios mismo ha establecido, que es el matrimonio. Eso no es para que, ya me voy a divorciar. No. Esto hay que trabajarlo. El matrimonio no es fácil, como ya lo hemos venido aprendiendo. El matrimonio es algo que se debe trabajar todos los días, tanto el hombre como la mujer. Y seguir dando la batalla, seguir dando la pelea, orando por ese esposo, por esa esposa. Ore y usted dé buen testimonio para que el Señor le respalde a usted. Y quiero finalizar con Mateo 19, versículo 10. Dice aquí, ya después que Jesús les habla acerca de la excepción que había de la fornicación, dice el Señor aquí en el versículo 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Mire la dureza del corazón del hombre.
¿Qué le dieron sus discípulos al Señor? No, entonces mejor no es conveniente casarse. Si eso es para toda la vida y solamente me puedo divorciar cuando hay fornicación o abandono de hogar, uy, no conviene casarse, mejor me quedo solo. Pero si Dios le dio el don a usted de casarse y de tener su hogar y no tiene el don de continencia, mejor que se case antes que él se queme y caiga en pecado. Hay otros que no tienen ese don, de eso vamos a hablar el próximo domingo en adelante. Hay unos que sí tienen ese don de no casarse, que Dios les da ese don. El don de casarse es una gran bendición y el don de no casarse también es una gran bendición. Hay unos que el Señor los llama para casarse, tener familia. Hay otros que los llama para ser solteros. Si usted es de los que el Señor lo ha llamado para casarse, cásese, pero ya sabe que el matrimonio es para toda la vida y que es un compromiso serio. Y de la pelea va a haber dificultades, claro que sí. Va a haber problemas, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Pero aprenda a dar las batallas de rodillas en humillación delante del Señor y saque adelante su matrimonio. Eso se lo digo especialmente a los hombres. Y a las mujeres, sean ayuda idónea, ayuden al hombre en esta labor, porque no es fácil llevar la rienda de un hogar. Las mujeres son las que nos ayudan, no nuestras sirvientas, no, nuestras ayudas idóneas, nuestras coherederas están a nuestro lado para ayudarnos, para dirigir este barco tan difícil de la familia, en medio de este mundo tan caudaloso, tan terrible, hermanos. Entonces, quiero finalizar diciéndoles: amen a sus esposas, amen a sus esposos, den la batalla por sus hogares, por sus familias. No piensen en el divorcio, porque Dios aborrece el divorcio. Y bendice a las familias que honran al Señor y su palabra. Que ustedes en sus matrimonios, en sus hogares, en sus familias, puedan honrar al Señor en su relación con su esposo, con su esposa y con sus hijos. Y sigan orando mucho por sus familias y para adelante, hermano. Cada quien tenemos nuestras batallas, pero con Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy queremos, Señor, darte gracias por todas las cosas grandes, maravillosas que tú, Señor, nos has dado. De lo que hemos recibido de ti, hoy te damos a ti, Señor. Hoy sembramos en tu obra, en tu iglesia, Padre, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre, Señor. Tome su ofrenda en su mano derecha y dígale: Señor, recibe mi ofrenda, que lo hago por amor y gratitud a ti. Bendice, Señor, mi ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden depositar su ofrenda. Gracias, Señor, gracias. Cierre sus ojos en esta mañana. Dele gracias al Señor por este tiempo en donde hemos podido alabar y adorar al Señor, por este tiempo en donde hemos podido escuchar su palabra. Dios aborrece el divorcio, por eso nunca piense en esto, a no ser por causa de fornicación o abandono de hogar. La palabra divorcio no debe existir en nuestra mente. Dios quiere que construyamos con amor nuestras familias, nuestros matrimonios. Él quiere que nosotros podamos construir nuestro hogar en los cimientos de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que tú conozcas lo que dice la Biblia acerca de este tema.
Gracias, Señor. Hoy quiero orar muy especialmente por cada matrimonio, por cada hogar en este lugar. Levanta tus manos. Hombre que me escucha, ora por tu esposa. Si has tenido problemas con ella, en tu familia, ora por tu esposa. No hables mal de ella. No te quejes. Bendícela. Y sé ejemplo para ella. Ámala como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. No importa que ella sea de una manera o de otra, sigue amando con sacrificio, con entrega. Porque la obra es del Señor. El Señor es el que cambia a las personas. El Señor es el que transforma los corazones. Y si tú obedeces como hombre de Dios y amas a tu esposa de manera sacrificial, entonces Dios te va a ayudar y te va a respaldar en tu matrimonio. Si tú como mujer tienes un esposo difícil, incrédulo, puede ser que ha sido grosero, duro contigo, no hables mal de él. Ora por él, bendícelo. No pienses en divorcio, porque esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Ora por él. Bendice a su esposo. Ayúdalo. Ayúdalo a entender muchas cosas. Y en eso consiste el amor. El amor consiste en entregarlo todo, en sacrificio, así como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Oh Señor, gracias por nuestras esposas, por nuestros esposos. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por sus hijos. Bendiga a sus hijos. La mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos es la palabra del Señor. Enseña la palabra del Señor, que tu propia vida sea un ejemplo de fe y conducta para ellos. Pidan, si sus matrimonios están mal, si sus familias están mal, pidan al Señor por restauración. Pero es importante que haya arrepentimiento, porque hay personas que quieren que haya restauración, pero no hay arrepentimiento, quieren seguir en sus mismos pecados. Pídele perdón al Señor. Si has fallado a tu esposa o a tu esposo, y corrige. Si has ofendido a tu esposa, si has ofendido a tu esposo, si lo has herido o herido, pide perdón al Señor y pídele perdón a él o a ella. Que haya un arrepentimiento genuino para que pueda haber una restauración, una reconciliación. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que nos arrepintamos de nuestros errores, de nuestros pecados, que no sigamos haciendo lo malo. Ahí puede haber restauración, ahí puede haber cambio. Oh Santo, levanta tus manos al Señor y dile al Señor: restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mi familia. Oh Santo, toca Espíritu Santo de Dios. Más Espíritu Santo, más. Dile al Señor: lléname, tócame.
descansa en mí, dice el Señor, en el poder de mi fuerza, porque en ustedes no hay ninguna, dice el Señor. Vengan a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansa en el Señor, descansa en Él. Coloca todas tus aflicciones, tus problemas en tu matrimonio, con tus hijos, porque a veces tenemos problemas con nuestros hijos, duros. Coloca todo eso en las manos del Señor y pídele al Señor que te dé la sabiduría para poder dirigir tu matrimonio, tu hogar, a tu esposa, a tus hijos. Pídele al Señor sabiduría para poder tratar con ellos y que las relaciones sean restauradas. Restaura, Señor. Restaura relaciones en esta iglesia, amado Rey. En matrimonio, entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Sigue restaurando, Señor, los corazones de nosotros. Restáuranos, oh Señor, límpianos y perdónanos, Padre, porque hemos pecado contra ti, haciendo lo malo. Lávanos, límpianos con tu sangre preciosa. Lávame, diga al Señor, lávame, purifícame, purifícame, Señor. Gracias, gracias, Señor. Levanta tus manos, adórale al Señor, adórale en esta mañana, bendícele. Santo, santo, santo. Bendice cada matrimonio, cada familia, Señor. Restáuralos. Deshaz toda obra del enemigo en sus vidas. Oh Señor, gracias. Adora al Señor. Santo, santo, santo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor. Descansa en mí, dice el Señor. No te afanes, no te cargues, dice el Señor. Yo tengo el control de todo, dice el Señor. Yo tengo el control de todo, de tu situación, de tu problema. No desmayes, dice el Señor. Créeme, dice el Señor. Yo soy el Dios que te sostiene. Yo soy el Dios que cada día te da fuerzas para seguir adelante. Coloca en mis manos tus problemas. Coloca en mis manos tu matrimonio, tu relación conyugal. Coloca. No te cargues, ni trates de hacer las cosas a tu manera. Haz mi voluntad, dice el Señor. Sométete a mi palabra. Yo bendeciré tu matrimonio, tu hogar, a tus hijos, dice el Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. En tus manos estamos, Padre. Sigue sanando nuestros corazones. Sigue sanando nuestras heridas, Señor. Y únenos en ese vínculo perfecto de tu amor. Que cada día podamos estar más unidos como iglesia. Que
Que cada día podamos estar más unidos en nuestros matrimonios y con nuestros hijos. Oh Señor, sigue restaurando nuestros corazones y reprendiendo toda obra de Satanás. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios está obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Gracias. Que queremos, Señor, despedirnos con alabanza.